Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al asambleísta Humberto Tapia, quien acabó de entregar en gestión documental de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código del Trabajo, con el objetivo de que se protejan los derechos de las personas o de los trabajadores que desempeñan labores penosas, peligrosas, tóxicas e insalubres. En este momento escuchemos al asambleísta acerca de estos cambios al Código de Trabajo. Hemos tenido la oportunidad el día de hoy de plantear una iniciativa legislativa nueva. Es la ley reformatoria del Código de Trabajo. Nosotros tratamos de poner al país en el concierto internacional. En Latinoamérica hay algunos países que son ejemplo, como Argentina, Brasil, entre otros en el mundo, de incorporar el trabajo penoso, peligroso, tóxico e insalubre en nuestra legislación. No tenemos esa herramienta. Y eso permite que aquellas personas que tienen un trabajo nocivo en su vida laboral tengan que después ser una carga altísima para el Estado por la serie de patologías y afectaciones que tienen. Eso se puede remediar de dos formas. Una, países como los nórdicos tienen un gran proceso de prevención en el camino de la vida laboral, es decir, la gente no se enferma, no se lastima con la misma frecuencia que sucede en Latinoamérica. Pero en países como los nuestros, ya que esta opción no es la de primera mano, hay que tener una medida para esto. ¿Qué propone esta iniciativa? El que la jubilación por cada 5 años de trabajo penoso se anticipe uno. Cuando esto suceda, limitamos la posibilidad de que sea tan lesivo y por lo tanto la gente no salga a hacer una carga del Estado haciendo colas en el IES, en el Ministerio de Salud Pública por problemas de salud, sino que más bien pueda tener una jubilación digna, con su familia y en buen estado general. Así que esto propone esta iniciativa. Nosotros creemos que es lo que le falta al Código de Trabajo para ponerlo en el contexto internacional y en esta época de la vida. Es decir, que cuando una persona trabaja en un empleo de riesgo, se puede decir así, el año de jubilación sea uno menor a lo normal. Cada 5 se anticipa uno. Okay. Por ejemplo, los trabajadores de las bocaminas. Es gente que está expuesta que no tiene nada que ver con el proceso de jubilación de una persona que estuvo sentado en la secretaria de una institución pública. Aquel operador de las torres de control de los aeropuertos. No tiene nada que ver ese tipo de trabajo con lo que hace un profesor. Un médico en el área de emergencia no tiene comparación con lo que hace un médico en otra área de especialidad. Hay que estudiar el trabajo en el país. Tenemos una seria falencia en investigación. Una vez que tengamos identificados los riesgos en todas las actividades laborales que hay en el Ecuador, podremos decir, esta jornada laboral le corresponde a este sí y a este no. Esa gran modificación hay que traerla a la discusión e incorporar en esta modificación que le va a hacer bien al pueblo ecuatoriano y a todos sus sistemas. Al de trabajo porque va a renovar la fuerza laboral cada cierto tiempo, pero también al de salud porque le aliviana una carga pesada que tiene que ver con enfermedades que se ocasionan en los trabajos. Entonces, esto significa recibir comparecencias de varias instituciones, de varias autoridades. El camino recién empieza. ¿Cuál es el paso siguiente? Que el Consejo de Administración Legislativa lo direccione a la comisión pertinente, esta llamará a expertos, científicos, evidencia internacional que hay, y en función de esto tomará una estructura el contenido que tenemos. Una vez que esto se discuta, yo creo que pasará al pleno como debe ser, primero o segundo debate, ¿no? ¿Y cuáles son más o menos los artículos que estarían modificándose dentro del Código del Trabajo? Bueno, tenemos algunos innumerados, pero el capítulo entero de trabajo penoso, peligroso, tóxico, no existe. Es decir, el capítulo entero se incorpora. Si ustedes ven el presidente Noboa, en mayo presentó el decreto 255 y en el decreto ya existe este tipo de categorización, pero no existe la norma en la que se ancla. Si ustedes ven el Código de Trabajo no existe, sin embargo esto ya está. Hay que darle esa herramienta que le está faltando. Perfecto. Y tal vez consideran, de lo que han analizado el Código de Trabajo, algunas otras modificaciones que son necesarias y que posteriormente tal vez lo propongan. Hay muchas, desafortunadamente pues nuestras normas no evolucionan en función de la velocidad de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Hay varias que en realidad podríamos mencionar, la misma jornada laboral. Seguimos teniendo una perspectiva diferente cuando en otros países en realidad hay modificaciones a la hora de ingreso, a la hora de salida, la pausa que debe realizarse, eso está estudiado en el mundo. Pero nuestra norma no avanza a la velocidad del mundo ni los requerimientos. Hay que seguirlos reformando. Claro, porque, por ejemplo, por parte de los gremios laborales aquí en el país, ellos han señalado que existe una gran vulneración de derechos dentro del Código de Trabajo que aún no han sido, digamos, analizados por parte de la Asamblea Nacional. Ustedes me imagino que también han de tener como por ahí esas propuestas, esos análisis, esas comparecencias de los gremios. Sí, a mí me parece que en eso hay que ser absolutamente objetivos. Hay razones para quejarse de ciertos temas. Y hay razones en las que nos hace falta evidencia para soportar esa queja. No todo lo que se dice puede tener asidero. Si la historia lo documenta y la ciencia lo respalda, hay que hacer caso, ¿no es cierto? Entonces nos parece que lo que está habiendo es un vacío enorme respecto a la legislación, pero en función de ciencia que la soporte, no solamente del parecer
de alguien. Yo creo que en eso tenemos que crecer como sociedad también, e investigar un poco más. Y asambleísta, usted como miembro de la Comisión de Salud, ¿qué detalles ha visto tal vez que deban ser incorporados dentro de este código relacionado al trabajo de las personas que están en el sector de la salud? ¿Qué derechos, por ejemplo, han sido vulnerados? ¿Han analizado ustedes también como parte de la Comisión de Salud? Fíjense que en el concierto del mundo hay varias líneas de investigación. El trabajo, la investigación en las mujeres no es la misma que en los varones. Es decir, se legisla en función de un universo que no es cierto que es homogéneo, es heterogéneo. En función de la edad, hay otro rango que debe mejorarse, porque cierto es que la gente cuando camina en edad está en posibilidades de laborar hasta los 60 años de edad, pero la condición del trabajo que realiza y la capacidad que tiene también cambia. Eso tampoco establece ninguna norma. Partimos del supuesto de que cuando empieza a laborar desde los 18 puede hacer la misma actividad hasta los 60, y eso no es cierto. En el mundo se estila una metodología que se llama reconfiguración, es decir, puede haber la posibilidad que usted en el camino del trabajo pueda optar por cierta capacitación y modificar su ocupación dentro de la misma empresa, porque su capacidad física ya no le da, pero la intelectual sí. Esas modificaciones tienen que irse incorporando, pero tienen mucha ciencia detrás, hay que apoyarse en la ciencia. Asambleísta, en los cambios que usted mencionaba para el Código de Trabajo, señalaba el tema de la jubilación. ¿Ustedes han dialogado, han tenido tal vez algún acercamiento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre este tema? ¿Ellos les han dado algún punto de vista? No, lo que obedece pues es a la corriente mundial, a lo que la ciencia dice y a experimentaciones que han habido ya en otros países del mundo. Sin embargo, esa es una de las razones fundamentales, hay que traer esto al debate. Yo entiendo que esto va a provocar una serie de discusiones del Estado, sus organizaciones, de la fuerza laboral, y es bueno que se discuta, que no esté escondido este tema, debe traerse. Y en función de eso yo creo que podemos sacar algún concierto. La razón no pide fuerza. A la larga, con el pasar de los meses o años, van a darle razón a esta innovación. Perfecto. Y ya para finalizar, el tema del presupuesto, por ejemplo, eso también es importante en cuanto al Código del Trabajo, el tema de la salud, como lo estábamos mencionando, y tenemos que tomar en cuenta el hecho de que desde el Ejecutivo existe un poco el tema de la reducción presupuestaria para este año, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes como la Comisión de Salud? En el mundo hay varias formas de que esto se financie. Una es que lo aporte el empresario, el empleador y el trabajador. En otras sociedades que sea el trabajador. Eso tiene que debatirse en función de qué posibilidades tiene el Ecuador en su realidad de asumirlo uno u la otra forma. Pero no quiere decir que no hay que discutirlo, hay que buscarle el camino que podría ser. Si usted le pregunta a un colaborador, a un trabajador de una empresa penosa, si desea aportar un poquito más en función de jubilarse más pronto y disfrutar sin enfermedad su vejez, le va a decir que sí. Hay elementos que yo creo que hay que traerlos a discusión y entiendo que uno de estos es precisamente el financiamiento. Que no complique los horarios del Estado, yo creo que le hará bien también a todos, ¿no? Asambleísta, ¿se ha dado tal vez casos de vulneración de derechos de las personas que tienen, digamos, o elaboran en estos espacios riesgosos empresariales? Yo entiendo que hay un subregistro. Es bien difícil que en el país nuestro una persona levante una queja formal y un organismo del Estado se vuelque a él, a vigilarlo, a estudiarlo, a ver si tiene razón. Son muy pocos los casos que la prensa y las estadísticas documentan que alguien ya recibió una sentencia por una queja que empezó por un trabajo difícil. Yo creo que ahí hay un subregistro, eso hay que transparentarlo. Si hay novedades, si hay un ser humano que está siendo perjudicado, pues hay que reparar eso, pero no lo logramos evidenciar todavía. Ojalá con esta discusión lo traigamos al concierto y en realidad sinceremos esto que yo creo que nos hace bien a todos. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos al asambleísta Humberto Tapia, quien entregó en gestión documental un proyecto de reformas al Código del Trabajo. Esto con el objetivo de que se incorpore un capítulo completo para proteger los derechos de los trabajadores que se desempeñan en labores penosas, peligrosas, tóxicas e insalubres. Tal cual como lo señaló el asambleísta, dentro de esta propuesta se contemplan 3 ejes para que sean incorporados al Código de Trabajo, entre ellos la jubilación anticipada, también la compensación económica y mayor protección y prevención para las personas que trabajan en los sectores industriales o que también son sectores considerados bajo riesgo. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.